el cual es nuestro tema, relacionado con la pandemia vivida del COVID-19 en los años 2020-2021 aproximadamente. Bueno, para partir hay que saber qué es el trastorno del estrés postraumático, el cual es una alteración psicológica que se desarrolla debido a algún evento traumático vivido y se puede ver de naturalezas caóticas como algún catástrofe natural, alguna catástrofe bélica, situaciones de violencia. Y los síntomas incluyen recuerdos intrusivos de estas situaciones, evitación persistente de situaciones similares, por ejemplo, alteración en el estado de ánimo y una marcada reactividad fisiológica. Para eso nosotros hicimos una revisión de 5 artículos que están muy relacionados y revisan la sintomatología relacionada con la vivencia de la pandemia y quienes tuvieron COVID. En cuanto a la relación entre el trastorno de estrés postraumático y la calidad de vida del paciente post-COVID, analizamos primero en el artículo el impacto psicológico tras el COVID y detectamos que el 21,7% de los pacientes evaluados en la atención primaria presentó síntomas del trastorno de estrés postraumático. Más del 50% reportó deterioro en al menos una dimensión de su calidad de vida y las áreas más afectadas eran el dolor, el malestar, la ansiedad y la depresión. En cuanto a los factores asociados entre este trastorno y el deterioro que se da en la calidad de vida relacionada con la salud, podemos ver la mayor presencia de los síntomas de este trastorno y a mayor presencia era peor la calidad de vida. Las personas que tenían síntomas de este trastorno reportaban más dolor físico, ansiedad, depresión y dificultad para realizar actividades cotidianas. Eh, Además, los síntomas como la fatiga, los problemas respiratorios y los trastornos emocionales agravaban la percepción de salud y bienestar general. Por último, también el estar hospitalizado se asocia con los síntomas postraumáticos y esto da un mayor deterioro a la calidad de vida percibida. En cuanto a la relevancia clínica, creemos que es clave implementar intervenciones psicológicas tempranas y se requiere fortalecer la atención primaria, ya sea con enfoques integrales y multidisciplinarios en el ámbito de salud física y de salud mental. De acuerdo al artículo de la presentación aguda del estrés postraumático por el COVID-19, este artículo indicó que gran parte de la población fue afectada por el COVID-19 y otra parte desarrolló estrés postraumático. Este estudio tuvo el objetivo de describir las características y los factores de riesgo del estrés postraumático por el COVID-19 en la población peruana. Esta investigación consistió en estudiar a las personas, su entorno y cuáles fueron los factores preponderantes los cuales conllevaron a desarrollar estrés postraumático, los cuales se vieron como hábitos, enfermedades de base, eh, sobre información del COVID-19 durante la pandemia, el sedentarismo, el consumo del alcohol, el estrés moderado, la ansiedad o la depresión. Este estudio concluyó de que diversos factores, tanto como sociales, culturales, de factores genéticos, fueron preponderantes para que los pacientes desarrollaran este estrés postraumático. Por otra parte, el siguiente artículo de ansiedad y depresión y estrés postraumático en pacientes sobrevivientes a COVID-19 indicó que los pacientes los cuales fueron hospitalizados, este estudio se realizó en México, en un hospital mexicano, indicó el transcurso de 3 meses desde la hospitalización hasta la recuperación en estos pacientes y mostró cómo hubo una notoria mejoría en el diagnóstico de estrés postraumático y cómo los síntomas de depresión, ansiedad y otros fueron disminuyendo a través de este. Bueno, el siguiente artículo se trata sobre la resiliencia, el bienestar y el estrés postraumático en la población española ante el confinamiento y la pandemia del COVID-19. Tuve el objetivo de estar analizando justamente la resiliencia, si esta protege o no frente al impacto psicológico que hubo en el COVID-19.
considerando además diferencias según el género y las edades. Pero yo creo que es importante que sepamos definir qué es resiliencia antes de que podamos seguir con eso. Básicamente es un recurso psicológico que nos permite enfrentar crisis, que nos permite enfrentar adversidades y que podamos seguir funcionando de una manera saludable y tanto en lo personal, cuanto en lo emocional, en lo social de nuestras vidas. Bueno, la metodología de ese estudio fue que tuvieron una muestra de 179 personas, la edad media fue entre 40 y 85 años, y para medir, por ejemplo, la resiliencia usaron la escala de Wagner y Young. Para medir el estrés postraumático usaron la escala de gravedad de síntomas y trastorno de estrés postraumático. Para medir el bienestar psicológico usaron la escala de bienestar mental de Barnick y Edimburgo. Y las otras dos cosas, el estado de ánimo y la facilidad para llevar la pandemia, en realidad fue solo una encuesta única, midiendo de 0 a 10, siendo 0 muy malo, horrible, su estado de ánimo en la última semana, y 10 muy bueno, y la facilidad para llevar la pandemia lo mismo, 0 muy, muy difícil y 10 muy fácil. Bueno, los resultados que arrojó ese estudio fue que efectivamente la resiliencia ayuda. En el 85% de las muestras ayudó a conllevar el COVID-19, la pandemia del COVID-19. El 41,3% de esas personas tuvieron síntomas de estrés postraumático. También considerando el tema de género y edad, las mujeres son las personas que más sufrieron temas de estrés postraumático y jóvenes, dentro de 18 a 25 años, fue el grupo más afectado. Bueno, el quinto estudio su nombre es Prevalencia de síntomas de trastorno por estrés postraumático en población adulta a 2 y 10 meses del inicio de la cuarentena por COVID-19. Bueno, como dice, el objetivo es explorar la prevalencia adulta tras haber iniciado el confinamiento, primero en los 2 meses y posteriormente analizar los 10 meses para hacer una comparativa, en donde para esto hubieron dos grupos, uno de 441 personas, donde el 82% fueron mujeres, el promedio de edad era de 36 años, y el otro grupo de 182 personas, 79% mujeres, y promedio de edad de 48 años, es decir, la mayoría eran mayores. En el estudio primero se analizan los distintos elementos que inciden en el desarrollo de los trastornos del estrés postraumático o la sintomatología, ya sea por el bienestar físico que se puede ver afectado, el mental, la angustia, el estrés, el aislamiento social, preocupaciones familiares, ya sean tanto como educacionales, económicas y nuevas responsabilidades relacionadas también con la familia. También señala situaciones que pueden ser agravantes y que pueden estar preexistentes y para desarrollar un trastorno del estrés postraumático, como personas con bajos recursos o antecedentes mentales. Los resultados que dio este estudio fue que no se encuentra mucha distinción en la población entre estos dos periodos de tiempo, pero sí se distinguió en las personas que fueron contagiadas con COVID en los 10 meses. Es decir, el estrés postraumático no aumentó en la población, pero sí en quienes experimentaron el COVID. También en relación a algo similar a lo que dijeron anteriormente, la población más afectada fue la población joven adulta, ya que los mayores adultos no encontraron mucha sintomatología, y este estudio expone que se puede deber a que los adultos maduros y mayores tienen una menor exposición a redes sociales y realizan actividades donde se dirige y optimiza el manejo emocional. Bueno, en cuanto a las conclusiones, revisando los 5 artículos de los estudios analizados,
pudimos concluir que el trastorno de estrés postraumático emergió como una consecuencia psicológica relevante en el contexto de la pandemia del COVID-19. Está afectando particularmente a ciertos grupos de riesgo. También concluimos que ciertos factores como la juventud, la presencia de enfermedades físicas o mentales preexistentes y el contexto sociocultural desfavorable, como el bajo acceso a salud mental o baja escolaridad, aumentaron significativamente la probabilidad de desarrollar síntomas de este trastorno. En cuanto a todos los artículos revisados, estos muestran una misma idea, la cual es que el impacto emocional del COVID no fue igual para todas las personas, que algunos grupos fueron más afectados que otros, como los jóvenes, las mujeres o quienes tenían enfermedades previas, y también fue importante el contexto en el que vivían, como por ejemplo si tenían acceso a salud mental o no. En cuanto a los factores que influyeron en el riesgo de este trastorno, estaba el contexto social y económico, el uso excesivo de redes sociales, la sobrecarga de información, la resiliencia, el nivel educativo y el acceso a apoyo psicológico fueron los que ayudaron como factores protectores. Y también concluimos como recomendación desde la evidencia que recabamos que se puede fortalecer la atención primaria en la salud mental, se pueden promover estrategias de apoyo emocional post pandemia y también diseñar intervenciones integrales y equitativas que estén enfocadas en los grupos más vulnerables. Eso es todo.